Hola, hola. Bueno, bueno, antes que nada, soy Celina, les mando un saludo. Iba a decir, bueno, en este video, bueno, pero ya, mucho trabadero. De hecho, es la segunda vez que grabo este video porque el primero quedó muy largo, entonces esperemos que no sea tan largo. Me extendí un poquito con los ejemplos. Pero en fin. Bueno, miren, les decía en algunos videos anteriores que por ahí en las diapositivas que nos enviaron de la CEDU aquí en Coahuila, nos mencionan que van a aplicar evaluación de los reactivos por tres características. La primera que es un nivel de dificultad medio alto, luego que los reactivos son de diferentes tipos, ya sea de operación, de opción múltiple, de relacionar, de completar ideas, etcétera. Y viene un tercer punto que dice que el reactivo también se va a clasificar por el nivel taxonómico, es decir, conocimiento, comprensión, aplicación y análisis. Por ahí en las informaciones, o en la información, no quiero decirlo como las informaciones porque suena medio raro, que viene, no menciona específicamente que pues sea de taxonomía de Bloom, pero cuando yo vi la diapositiva dije, esto es taxonomía de Bloom 100%. Entonces, nada más que sí quiero aclarar, y de hecho aquí las mismas diapositivas se van a ir dando cuenta, que dependiendo de la fuente o del autor o así, utiliza la palabra conocimiento o utiliza otra palabra que te la van a ver. En el caso de Bloom y de las personas relacionadas directamente con Bloom, es decir, de su familia científica, por así decirlo, ellos no utilizan la palabra conocimiento porque la palabra conocimiento o lo que no quieren ellos confundir es que conocimiento quede como si fuera lo primero, sino que el conocimiento tal cual, o sea, ya el conocer, o sea, la palabra conocimiento, o si tú lo quieres manejar como aprendizaje, es ya todo un proceso que implica estos niveles, ¿sí? Entonces, vamos a darle. Aquí en esta diapositiva te comparto y te lo voy a compartir ahí en la cajita de descripción, las fuentes. Este es un fragmento de una biografía que me encontré por ahí en internet que habla de Benjamin Bloom. Pues sabemos que pues muchos autores son extranjeros, y esto no tiene nada de malo. Hay que dejar de pensar que porque la educación viene o la idea viene de otro lado, está mal, porque estas ideas pues tienen una razón de ser. Entonces, si tú dices, es que lo de afuera está mal, pues ponte tú a estudiar y analizar y saca tus ideas y tus teorías y deja de estar diciendo, es que viene de fuera y como viene de fuera está mal o no se aplica en nosotros. Pues sí, pero no aplicas ni lo tuyo, entonces, pues no, hasta ahí la hipocresía, dirían por ahí la hipotenusa. Entonces, no es por defender tanto esto, pero sí creo que es importante, porque no creo que no vaya a faltar quien diga, ay, ¿y de dónde sacaron eso del nivel taxonómico? Seguramente de un autor externo y por eso mi grupo salió mal, porque eso no es aplicable a mis alumnos. Claro que sí es aplicable y pues esa no es una justificación. Entonces, como te decía, él habla de los objetivos de la educación. Y él menciona tres objetivos. El último, a su vez, se diferencia en 6 niveles. El primer objetivo es la cuestión afectiva. Aquí a lo que hace referencia el objetivo no es a la educación, este es el objetivo de la educación. No, sino tú como individuo, cuáles son los objetivos que tú tienes para educarte, ¿sí? El primer objetivo es lo afectivo. Yo pongo de ejemplo mi licenciatura en danza. Yo cuando entré a la licenciatura en danza era porque quería aprender a bailar para poder enseñarle a mis alumnos, siendo maestra de grupo, a bailar. Y bailar bien, no el buscar videitos de YouTube y ponerles cosas inventadas, porque en YouTube la verdad hay muchas cosas inventadas. Entonces, todo ese proceso de aprendizaje para mí implicó un objetivo muy afectivo porque aparte de ser para enseñarles a mis alumnos fue un reto personal muy fuerte porque yo, o sea, era algo que no dominaba, es más algo que a lo que mucho tiempo le tuve repulsión porque no me gustaba, o sea, me parecía muy raro, tanto color, listones, moños y pegados en la cabeza, etcétera. Entonces, todo eso va a depender que tenga cierta recepción, respuesta, valoración, organización y caracterizar mi aprendizaje. ¿Ok? Entonces, los alumnos deben de tener, ¿sí? Esos objetivos, o sea, tienen que aprender por algo.
¿ok? Entonces, esa parte efectiva, el profe, por eso aquí lo menciona, que debe de proponer a los alumnos, o sea, el profe tiene que buscar que el alumno quiera aprender, ¿ok? Los alumnos no van a aprender, por ejemplo, los chiquitos, no van a querer aprender porque, ay, yo voy a la escuela para aprender porque quiero aprender. No, los niños van a la escuela porque los mandan de su casa. O sea, los niños quieren jugar, los niños quieren, divertirse, jugar videojuegos, platicar, ver a sus amigos. De hecho, en pandemia, muchos, no querían conectarse porque ellos lo que querían era ver a sus amigos. O sea, no era porque quisieran aprender, era porque ellos ya querían regresar a la escuela para ver a sus amigos, ¿no? Entonces, esa parte efectiva es muy importante. Luego viene lo psicomotor. Esto es mediante la manipulación de objetos, que igual es la misma problemática que se dio en pandemia. Ahorita en sexto grado tenemos chicos que en pandemia estuvieron en tercer grado y pues obviamente se cortó un proceso muy importante, que era se me fue la palabra, pero todo esto de la cuestión de la lectoescritura, la consolidación. Entonces, todo esto, este proceso es muy importante. O sea, entonces se vivió de manera muy arbitraria porque pues mientras unos hacían una cosa, otros hacían otra, mientras un profe hacía llamadas en WhatsApp, otro hacía Facebook, otro hacía Zoom, etcétera. Entonces cada quien tuvo su forma de aprender de manera diferente. Entonces ahorita en sexto grado hay mucho rezago por esa parte, porque pues los niños todavía requerían manipular objetos. Entonces, ¿qué pasa si la mamá le hizo la tarea? ¿Qué pasa si la mamá le resolvió los problemas? ¿Qué pasa si la mamá, para no estar batallando, le dio las respuestas? Pues obviamente el niño ahorita está batallando en conceptos ya más complejos porque le faltaron esas etapas. Entonces, ahorita es muy importante que a lo mejor lo sigamos tratando como niños chiquitos con material concreto, pero es necesario. O sea, y no quiero decir que el material concreto ya no se va a usar en sexto, pero sabemos que en primero, segundo, tercero, pues usamos fichitas, frijoles, no sé, para contar, para organizar, clasificar, etcétera. Entonces, en sexto, que es un poco más abstracto, pues obviamente requieren a lo mejor regresarse un poquito a esto. Entonces, aquí en esto van hacia habilidades de percepción físicas, movimientos, etcétera. Y por último viene el aprendizaje desde la parte cognitiva, que aquí ya pues sí es algo que prácticamente el docente maneja al 100%. O sea, la parte afectiva, si el niño viene estresado de casa porque sus papás se pelearon, etcétera, pues no va a querer aprender, él quiere ir a distraerse, quiere ir a ver a sus amigos, quiere ir a platicar, quiere ir a convivir, él no quiere ir a aprender. En la parte psicomotor, pues también depende mucho de sus habilidades físicas, de su etapa en la que se encuentra, de maduración, etcétera, que sí el maestro pues va monitoreando todo eso en ambas experiencias, pero la parte cognitiva ya depende mucho del maestro, o sea, el profe tiene que idear actividades, etcétera, que permitan que el alumno pase de un nivel a otro de manera natural, sin presiones, sin brincarse, etcétera. Por eso les digo, aquí este autor nuevamente menciona la palabra conocimiento, pero hay otros que manejan recordar, ¿ok? De hecho, en inglés viene para recordar, o sea, no viene como conocimiento. Y estos niveles pues van dentro del proceso de aprendizaje. Como te digo, por ahí te voy a ir compartiendo los links de estos artículos que son muy breves, pero creo que son muy atinados. Nada más, pues sí, recuerda que conocimiento y recordar, pues es lo mismo, es el mismo nivel. Nada más que este conocimiento, pues lo estamos dejando de lado para que no se confunda con el hecho de que sea como que lo más primitivo o lo más básico, etcétera, ¿no? Sino que el conocimiento es el resultado de todo, ¿ok? Entonces, primer nivel, que es el de recordar, no recuerdo cómo aparece en inglés, pero hace algo como a un feedback, algo así, o sea, el de traer a lo actual algo que ya aprendí. Pongo un ejemplo muy sencillo en matemáticas. En recordar, pues los niños recuerdan que hay figuras y hay cuerpos geométricos, ¿ok? Entonces, el niño puede, perdón, indicar, ¿sí? Ya sean los nombres, si acaso describirlos, por ejemplo, las figuras pues son planas, los cuerpos son con volumen, etcétera. Recuperan, es decir, si yo les digo, a ver, de este montón de cosas que tengo aquí,
cuáles son figuras y cuáles son cuerpos. Entonces saca el cuerpo geométrico, saca la, la tarjetita, no sé, etcétera. Y localiza, ¿no? Por ejemplo, les pongo en un dibujo, por ejemplo, los doodles, y les pongo a ver cuáles son, figuras, y les pongo ahí por ahí muchos dibujos, monstruos, etcétera, y encuentran las figuras geométricas, ¿ok? Entonces, eso es un proceso sencillo, es decir, lo más básico, y esto pues generalmente lo hacen en preescolar, lo hacen en primer grado de primaria. Por ahí hay una tabla, que ahorita no la encontré, pero o sea, recuerdo haberla visto en maestría cuando hacíamos un comparativo de las teorías y hace mucho referencia a Piaget. De hecho, compara Bloom y Piaget, porque pues para mí la taxonomía de Bloom es como un compendio de todas esas teorías, o sea, para mí es como un abstracto de todas esas teorías, porque pues todas hablan de todo, casi básicamente de lo mismo, pero desde sus perspectivas personales, ¿no? Entonces, para mí Bloom es como que resume todo en un solo lugar, pues Montessori, a Vygotsky, a Piaget, a Pavlov, etcétera, ¿no? Entonces, para mí me parece muy completo. Les digo, esa es mi perspectiva personal. Entonces, en este primer nivel, pues como te digo, si hacemos énfasis a la parte de las figuras geométricas y a los cuerpos geométricos, el niño básicamente es saber cuáles son, y cómo son, ¿ok? Todavía no entramos a conceptos más específicos, etcétera. Ahora, a lo largo de la educación, pues sabemos que en preescolar, pues aprenden, no sé, que el cuadro, el triángulo, el círculo, ¿no? Y luego ya en primero ya conocen otras figuras geométricas. También ya van conociendo que tienen áreas, volumen, perímetro, etcétera. Entonces, ya en la comprensión, el niño que ya te sabe todos esos conceptos, pero ya te los comprende, ya sabe clasificar, ejemplificar, comparar, esos conceptos. Entonces, por ejemplo, aquí sería en recordar, bueno, a ver, niños, díganme figuras geométricas. Ok, ya me dijeron cuadrado, rectángulo, triángulo, hexágono. Ok, ¿cuáles son cuadriláteros y cuáles no? Si te fijas ahí ya implica una clasificación que es parte de la comprensión. Entonces el niño tiene que pensar, a ver, el cuadrado tiene cuatro lados. Ok, entonces el cuadrado es un cuadrilátero y lo clasifican en los cuadriláteros. ¿Cuáles no son cuadriláteros? Pues el hexágono porque tiene seis lados, el triángulo porque tiene tres, etcétera. Entonces ya ellos están clasificando. Todavía no te están dando más conceptos más allá, pero ya te lo están clasificando, ¿ok? Ya están comparando, ya están contrastando. Y esto se da mediante la metacognición. Ahora, el niño ya te sabe lo que son figuras, lo que son cuerpos, ya sabe lo que son áreas, volúmenes, perímetros, etcétera. Entonces, aquí en la parte de aplicar, ya ahora sí sería qué va a hacer o qué va a utilizar para resolver un problema. ¿Sí? Entonces tú, por ejemplo, y no me refiero a problemas en el sentido práctico de la palabra de decir, Juan fue al mercado y compró, no, sino la situación problemática. Por ejemplo, si yo les digo, quiero pintar la pared de mi casa o vamos a pintar esta pared del salón, ¿ok? Pero la pintura me la venden en metros cuadrados. ¿Cómo sé cuántos metros cuadrados necesito? Y ellos ya van aplicando ese conocimiento, pues ya dicen, pues necesitamos calcular el área, maestra. Bueno, pero fíjense que arriba no es cuadrado, o sea, es un techo de dos aguas. Entonces ya van a dividir y van a calcular el del triangulito y el del rectángulo y lo suman. Ok, eso es aplicar el conocimiento, ¿sale? Que no se confunda mucho con lo del análisis. Ahí por en las diapositivas ponen una diagonal, como que si fuera al mismo tiempo. Si bien sí se puede llegar a dar al mismo tiempo, porque dentro de la aplicación se puede generar un análisis como esta parte de la situación problemática de, del área que van a pintar, también hay que ver, porque el niño te puede preguntar y ahí es un análisis, ¿sí? Si te dicen, maestra, pero la cubeta tiene litros, ¿sí? Entonces, o sea, ellos tienen que saber o comprender y analizar y aplicar y todo. El por qué la cubeta se las venden en litros, pero es para cubrir cierta cantidad de metros cuadrados. Entonces, ellos ya tienen que saber, pues es que un litro
equivale a, no sé, un ejemplo, 5 metros cuadrados. Entonces, si el área le sale 10 metros cuadrados, pues ¿cuántos litros son? Ah, pues son 2 litros. Entonces, tienen que hacer todo esto, pero en esta etapa, que es analizar, ¿sí? Ya generan relaciones entre una cosa y otra. Por ejemplo, si nada más se quedan en aplicar, pues ya están aplicando la fórmula del área, del rectángulo y del triángulo. Pero si ellos no entienden la causa o el efecto o el por qué o esta relación entre por qué la pintura son litros y por qué el área son metros, porque son dos unidades de medida completamente diferentes, pues ahí es donde ellos tienen que ver estas relaciones, ¿no? Crear argumentos, etcétera, ¿sí? Entonces, esta parte es donde ellos ya llegan a conclusiones, pero todavía no llegan a una evaluación, todavía no llegan a las siguientes dos etapas, ¿ok? Que ahorita no las voy a ver aquí porque me voy a quedar nada más en las que menciona lo de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, pero sí es muy importante que a lo mejor las conozcas porque también las puedes llegar a trabajar con tus chicos de sexto. Pero ya llegar a esa parte, pues sí implica un procesito un poquito más complejo. De hecho, todo el trabajo por proyectos, si tú lo basas, o sea, si tu metodología la basas en la taxonomía de Bloom y no en los proyectos tal cual que nos están compartiendo, créeme que también te van a dar muy buenos resultados, porque la metodología por proyectos menciona parte de esto. O sea, de hecho, igual después podemos hacer un análisis de esa parte, pero sí te lo recomiendo mucho. O sea, a lo personal creo que el trabajar por proyectos basándose en la taxonomía de Bloom también está muy padre, porque sí vas a esas etapas. Y esa etapa de evaluación la dejas al final, no en el que no evalúes todo lo demás, pero los niños evalúan, o sea, hay esa parte de evaluaciones donde ellos ya evalúan los resultados, evalúan todo su aprendizaje, etcétera. Pero bueno, eso se los dejo para otra ocasión. Y pues no queda más que decirles o recordarles que aquí en la cajita va a estar los links. Por ahí sí me omití algunos acentos. Hay una disculpa, pero como han de entender, la letra esta, la de Harry Potter, pues está en inglés, no tiene acentos. Y por ejemplo, aquí en matemáticas no quise ponerle el acento. Pero en otros que donde copié y pegué la información de los links, pues sí, por ahí se pueden ver algunos acentillos, unas letras ahí medio raras, como que poco concordantes. Pero en fin, bueno, el siguiente video va a ser para explicarles las tarjetitas y cómo las organicé en estos niveles. ¿Ok? Por eso me tomé el tiempo de grabarles este video que se relaciona con lo de Osimagos. Si bien pareciera que no, o que igual te puede servir para si no quieres trabajar Osimagos, puedes trabajar otra cosa, pues te puedes pasar un poquito, date una idea de este videito. Nos vemos. Bye bye.